¿Alguna vez has sentido que el destino te preparó el encuentro más inesperado de tu vida justo cuando menos lo esperabas? Yo estaba comprando un simple hot dog en la universidad, sin imaginar que ese momento cambiaría mi vida para siempre. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. Me llamo Sofía, tengo 23 años, y lo que parecía ser un día común se convirtió en el inicio de algo extraordinario. Porque a veces, el amor llega cuando estás con salsa de mostaza en la comilla de los labios, y la persona indicada te limpia con una servilleta mientras sonríe. Y créeme, lo que voy a contarte sobre mi historia con Diego va más allá de cualquier película romántica que hayas visto. Porque cuando la vida te pone frente a frente con tu alma gemela, también te enseña que el verdadero amor se mide en los momentos más difíciles, no en los más fáciles. Y nosotros tuvimos que aprender eso de la manera más intensa que puedas imaginar. Era mi último año de administración en la universidad. Esos días donde te sientes invencible porque estás a punto de conquistar el mundo, ¿sabes? Había pasado 4 años estudiando hasta tarde, tomando café como si fuera agua, y sobreviviendo a exámenes que parecían diseñados para acabar con tu cordura. Pero ese día, ese maldito día perfecto de marzo, lo único que quería era un hot dog del food truck que se ponía afuera de la Facultad de Arquitectura. No tenía idea de que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Recuerdo perfectamente el olor a cebolla caramelizada y el sonido de las risas de los estudiantes dispersos por el campus. El sol pegaba fuerte ese mediodía, de esa manera en que te hace entrecerrar los ojos y buscar desesperadamente un poco de sombra. Me formé en la fila detrás de un grupo de chicos que no dejaban de hablar de un proyecto de diseño urbano, y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Diego estaba parado frente al carrito, discutiendo con el vendedor sobre si los jalapeños iban incluidos o costaban extra, con esa sonrisa medio torcida que después aprendería a amar con locura. Llevaba una playera negra con manchas de pintura blanca, jeans desgastados y el cabello revuelto como si acabara de despertar, aunque eran las 2 de la tarde. Tenía esos ojos color miel que brillaban con el sol, y cuando se rió por algo que dijo su amigo, sentí algo raro en el estómago que definitivamente no era hambre. No lo sabía entonces, pero él también me había visto. Después me confesaría que pensó que me veía linda pero intimidante, con mi carpeta de negocios bajo el brazo y mi expresión de «no tengo tiempo para tonterías». La verdad es que solo estaba cansada y hambrienta. Pero bueno, las primeras impresiones son traicioneras. Nuestros amigos se conocían, esa típica casualidad universitaria donde todos están conectados por 2 o 3 grados de separación. Mariana, mi mejor amiga desde primer semestre, empezó a gritar «¡Diego, Diego!», como loca, y antes de que pudiera procesar qué estaba pasando, ya estábamos los 4 compartiendo una mesa de picnic bajo un árbol. Y ahí estaba yo, tratando de comer mi hot dog con elegancia, algo prácticamente imposible cuando está cargado de mostaza, catsup, cebolla y no sé cuántas cosas más. Estábamos hablando de planes para después de la graduación, esa conversación obligatoria cuando estás en último año y todos fingen tener su vida perfectamente planeada. Diego hablaba con una pasión increíble sobre arquitectura sustentable, gesticulando con las manos de una manera que hacía que todo sonara como la cosa más emocionante del mundo. Fue en medio de una risa, mientras él contaba una anécdota sobre un profesor que se había quedado dormido durante una presentación, que sentí algo húmedo en la comisura de mis labios. Antes de que pudiera hacer algo, Diego se inclinó hacia mí con una servilleta en la mano. «Perdón, es que tienes», dijo con esa voz suave mientras limpiaba delicadamente la salsa de mi boca. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Sentí que el mundo se detuvo, como si el bullicio del campus se hubiera convertido en un murmullo lejano. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí un calor subir por mis mejillas que no tenía nada que ver con el sol de marzo. «Gracias», murmuré, probablemente poniéndome más roja que un tomate. Y justo cuando el momento se estaba poniendo demasiado intenso, Mariana soltó una carcajada. «Diego, tienes un pedazo de elote atorado en el diente», gritó sin ningún tipo de filtro. Todos nos volteamos a verlo y, efectivamente, ahí estaba. Un pedazo de la cubierta amarilla del elote perfectamente alojado entre sus dientes frontales. La cara de Diego pasó de la confianza total al horror absoluto en menos de un segundo. Se tapó la boca con la mano y empezó a reírse también. Ese tipo de risa que te hace llorar y que es completamente contagiosa.
Nos reímos los cuatro como idiotas durante unos buenos 5 minutos. La tensión se rompió de la manera más ridícula posible, y de alguna forma, eso lo hizo todo perfecto. Porque así somos los mexicanos, ¿no? Capaces de convertirnos en mejores amigos en cuestión de minutos, de reírnos de nosotros mismos sin pena, de crear conexiones reales en los momentos más inesperados. Cuando finalmente nos calmamos, Diego me miró con esos ojos color miel y dijo: «Bueno, creo que estamos a mano con las situaciones vergonzosas». «Ah, totalmente a mano», respondí, sin poder dejar de sonreír. Antes de que cada quien se fuera a su siguiente clase, Diego sacó su celular. «¿Me das tu número?» «Digo, para coordinar la próxima comida desastrosa», dijo con esa sonrisa torcida que ya empezaba a hacer cosas raras en mi estómago. Le di mi número tratando de parecer casual, como si no estuviera internamente gritando de emoción. Mariana me lanzó una mirada cómplice que claramente decía: «Luego me cuentas todo», y nos despedimos. Pensé que tal vez me escribiría en unos días, con esa típica táctica de «no quiero parecer desesperado». Pero Diego no era de esos. Me escribió esa misma noche: «Oye, ya me saqué el elote del diente. ¿Tú ya te limpiaste bien la cara?». Me reí sola en mi cuarto como una tonta. Y así comenzó todo. Mensajes que empezaron siendo broma y se convirtieron en conversaciones de horas. Buenos días que llegaban con el sol. Buenas noches que se extendían hasta la madrugada. Memes que solo nosotros entendíamos. Fotos random de cosas que nos recordaban al otro. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones que no sabía que podía sentir. Diego y yo empezamos a encontrarnos casualmente en el campus. Él aparecía cerca de mi facultad a horas que definitivamente no le correspondían, con excusas tontas sobre que tenía que ver a un amigo por aquí cerca, o necesitaba usar la biblioteca de este lado. Yo hacía lo mismo, desviándome de mi ruta normal para pasar coincidentemente por la Facultad de Arquitectura. Nuestros amigos se dieron cuenta inmediatamente. Mariana no paraba de molestarme. «Ay, Sophie, ¿otra vez vas a estudiar cerca de arquitectura? Qué raro que nunca necesitaste estudiar ahí en 3 años y medio», decía con esa sonrisa burlona. «Cállate, solo me gusta el ambiente», respondía yo, sabiendo que no me creía ni ella ni yo. Pero lo que realmente hacía latir mi corazón eran nuestras conversaciones nocturnas. Diego y yo hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de esas cosas profundas que normalmente no compartes con alguien que apenas conoces. Me contó sobre su pasión por crear espacios que mejoraran la vida de las personas, sobre cómo había elegido arquitectura después de ver cómo su abuela tuvo que mudarse de su casa porque no estaba adaptada para su edad. Yo le conté sobre mi sueño de abrir mi propia empresa, sobre cómo había visto a mi mamá luchar como madre soltera y administrar cada peso con una precisión matemática. Le hablé de cosas que no le había contado ni a Mariana, sobre mis inseguridades, sobre cómo a veces sentía que no era suficiente, sobre el miedo de fallar después de la graduación. «Vas a comerte al mundo, Sophie», me escribió una noche. «Lo veo en tus ojos, esa determinación. Das un poco de miedo, la verdad, pero de la manera más increíble posible». Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Un mes después de nuestro primer encuentro, empezamos a vernos más intencionalmente. Ya no eran coincidencias, sino planes reales. Café después de clases. Estudiar juntos en la biblioteca, aunque más platicábamos que otra cosa. Caminar por el campus sin rumbo fijo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Recuerdo especialmente una tarde de abril. Habíamos quedado de vernos para ayudarnos mutuamente con nuestros proyectos finales, pero terminamos sentados en el pasto del campus, viendo las nubes pasar. «Esa parece un dragón», dijo Diego, señalando al cielo. «¿Dónde? Yo veo más bien un pollo deforme», respondí. Entrecerran los ojos. «¿Un pollo deforme? Sophie, claramente necesitas revisar tu vista. Es un dragón épico escupiendo fuego. Es un pollo muy orgulloso de sí mismo, pero pollo al fin». Nos reímos y seguimos discutiendo sobre las formas de las nubes, como niños de 5 años. En algún momento, sin darme cuenta exactamente de cuándo pasó, su mano encontró la mía entre el pasto. No fue un movimiento dramático ni planeado, simplemente nuestros dedos se entrelazaron de la manera más natural del mundo, como si siempre hubieran estado destinados a estar así. Sentí electricidad recorrer todo mi cuerpo desde ese simple contacto. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Volteé a verlo y él ya me estaba mirando, con esa sonrisa suave que hacía que sus ojos brillaran de una manera especial. No dijimos nada, no hacía falta.
En ese momento de silencio compartido, con el sol poniéndose detrás de los edificios de la universidad y nuestras manos entrelazadas, supe que esto era diferente, que él era diferente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un hermoso borrón de momentos compartidos. Estudiábamos juntos, aunque la mayoría del tiempo terminábamos platicando de nuestras vidas. Me llevaba tacos cuando sabía que había tenido un día pesado. Yo le llevaba café cuando tenía entregas importantes. Nos mandábamos canciones que nos recordaban al otro. Creamos nuestro propio lenguaje de miradas y sonrisas que nuestros amigos no entendían, pero que para nosotros decían todo. Pero ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso. Había algo ahí, flotando en el aire entre nosotros. Esa tensión deliciosa y aterradora al mismo tiempo. Cada despedida se hacía más larga. Cada abrazo duraba unos segundos más de lo normal. Cada roce, accidental, enviaba chispas por todo mi cuerpo. Mariana estaba a punto de volverse loca con nosotros. Por Dios, Sophie, o tú le dices o yo le voy a decir. Esta tensión sexual no resuelta está matándome a mí y ni siquiera estoy involucrada, me decía casi gritando en nuestro departamento compartido. No es tan fácil, Mari. ¿Y si arruino todo? ¿Y si él solo me ve como amiga y me estoy ilusionando sola como una idiota? Sophie, ese chico te ve como si fueras la octava maravilla del mundo. Créeme, no eres la única ilusionada aquí. Pero el miedo me paralizaba. Porque era verdad. ¿Qué pasaba si me equivocaba? ¿Qué pasaba si daba ese paso y perdía no solo la posibilidad de algo más, sino también su amistad? La idea me aterraba. Entonces llegó mayo, el mes de nuestras graduaciones. Primero sería la mía, la de la Facultad de Administración, y una semana después la de Diego en Arquitectura. Los preparativos para la ceremonia y el baile de graduación consumieron nuestro tiempo, pero seguíamos hablando todos los días. Ese hilo invisible que nos conectaba manteniéndose fuerte a pesar de la locura pregraduación. Una noche, 2 semanas antes de mi graduación, Diego apareció en mi departamento sin avisar. Tocó la puerta a las 11 de la noche, y cuando abrí, ahí estaba, con el cabello mojado por la lluvia que acababa de empezar a caer y esa expresión entre nerviosa y decidida. «Necesitaba verte», dijo simplemente. Mi corazón dio un vuelco. Mariana, que estaba en la sala en pijama comiendo palomitas y viendo una serie, nos miró a los dos, sonrió como el gato de Cheshire y anunció: «Bueno, yo me voy a mi cuarto. Diego, un placer verte. Sophie, nos vemos mañana o en 3 horas, lo que pase primero». Y se fue, dejándonos solos con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. «¿Quieres pasar?», pregunté, haciéndome a un lado. Diego entró, dejando un rastro de gotitas de lluvia en el piso. Se quedó parado en medio de la sala, como si no supiera muy bien qué hacer con sus manos. Yo tampoco sabía qué hacer con las mías, así que las crucé sobre mi pecho en una postura defensiva que no engañaba a nadie. ¿Pasó algo?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada aunque por dentro era un manojo de nervios. Sí, no. O sea, no pasó nada malo, pero sí pasó algo, respondió, pasándose la mano por el cabello mojado en ese gesto nervioso que ya conocía bien. Sophie, yo necesito decirte algo, y si no lo digo ahora, creo que voy a explotar. Oh Dios. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que estaba segura de que iba a salirse de mi pecho. ¿Esto estaba pasando? ¿Realmente estaba pasando? Diego dio un paso hacia mí, y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las gotitas de lluvia en sus pestañas, para que pudiera oler su colonia, mezclada con el aroma fresco de la tormenta. Desde ese día en el food truck, desde que limpié esa maldita salsa de tu boca, no he podido dejar de pensar en ti, comenzó, y su voz temblaba ligeramente. Al principio pensé que solo me parecías linda, después pensé que solo quería ser tu amigo, pero Sophie, me estoy volviendo loco. Pienso en ti todo el tiempo. Cuando me pasa algo bueno, lo primero que quiero es contártelo. Cuando tengo un mal día, tu mensaje es lo único que lo hace mejor. Veo algo gracioso y pienso, Sophie se reiría de esto. Escucho una canción y me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. No podía creer que esto estuviera pasando, que las palabras que había soñado escuchar estuvieran saliendo de su boca. Diego, susurré, pero él levantó una mano. Déjame terminar, por favor, porque si no lo digo todo ahora, no sé si voy a tener el valor de hacerlo después. Continuó, y vi que sus ojos también estaban brillando. Sé que tal vez es el peor momento, con las graduaciones y todo lo que viene después.
Sé que probablemente vamos a tener que descubrir cómo hacer funcionar nuestras vidas profesionales y quién sabe qué más. Pero Sophie, no puedo seguir fingiendo que solo somos amigos. No puedo seguir despidiéndome de ti en las noches deseando poder quedarme. No puedo seguir abrazándote y pretender que no quiero más. Porque quiero más. Quiero todo contigo. Una lágrima rodó por mi mejilla. Diego levantó su mano y la limpió suavemente con su pulgar, de la misma manera en que había limpiado la salsa ese primer día, pero esta vez sus dedos se quedaron en mi mejilla, ahuecando mi rostro con una ternura que me hizo temblar. «Estoy enamorado de ti, Sofía», dijo finalmente, y esas palabras fueron como música celestial. Completamente, perdidamente, irremediablemente enamorado de ti. El mundo se detuvo. La lluvia golpeando contra la ventana, el tic-tac del reloj en la pared, todo desapareció. Solo existíamos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. Yo también, logré decir, con la voz quebrada por la emoción. Diego, yo también estoy enamorada de ti. Desde hace semanas, tal vez meses, no lo sé. Solo sé que cuando estoy contigo, siento que estoy en casa. Vi cómo sus ojos se iluminaban con una alegría pura y hermosa. Su otra mano encontró mi otra mejilla, y ahora sostenía mi rostro entre sus manos como si fuera la cosa más preciosa del mundo. ¿En serio?, preguntó, y había tanta esperanza y vulnerabilidad en esa pregunta que sentí que mi corazón se expandía en mi pecho. «En serio», confirmé, sonriendo a través de las lágrimas. Y entonces pasó. Diego se inclinó hacia mí lentamente, dándome todo el tiempo del mundo para alejarme si quería, pero alejarme era lo último que quería hacer. Cerré los ojos cuando sus labios estaban a milímetros de los míos, sintiendo su respiración mezclarse con la mía, sintiendo el calor que irradiaba de su cuerpo tan cerca del mío. Cuando sus labios finalmente tocaron los míos, fue como si el universo entero se alineara. Fue suave y dulce al principio, un roce delicado que envió olas de electricidad por todo mi cuerpo. Sus labios eran cálidos y sabían ligeramente a menta, y se movían contra los míos con una ternura que me hizo querer llorar y reír al mismo tiempo. Mis manos encontraron su playera mojada, aferrándose a él como si fuera mi ancla en medio de una tormenta de emociones. El beso se profundizó, volviéndose más intenso, más necesitado. Sus manos bajaron de mi rostro a mi cintura, atrayéndome más cerca, y yo pasé mis brazos alrededor de su cuello, queriendo fundirme con él. Era perfecto, era mágico, era todo lo que había imaginado y más. Era la culminación de meses de tensión, de miradas cargadas de significado, de roces accidentales, que no habían sido accidentales en absoluto. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra, sonriendo como idiotas. «Guau», murmuró Diego. «Sí, guau», concordé, sin poder dejar de sonreír. «¿Por qué esperamos tanto para hacer esto?», preguntó, plantando pequeños besos en mi frente, mis mejillas, la punta de mi nariz. «Porque somos tontos», respondí, riendo. «Los más tontos», acordó, y me besó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, como si estuviera tratando de compensar todo el tiempo perdido. Esa noche nos quedamos despiertos hasta el amanecer, enredados en el sofá, besándonos, hablando, planeando, soñando. Fue perfecto de esa manera imperfecta en que las mejores cosas de la vida suelen ser. Con la lluvia como banda sonora de fondo y nuestros corazones latiendo al mismo ritmo, sellamos algo que ambos sabíamos era especial, algo que valía la pena proteger y nutrir. Lo que no sabíamos entonces, lo que no podíamos siquiera imaginar, era que este amor que acababa de nacer iba a ser puesto a prueba de maneras que ni en nuestras peores pesadillas habríamos podido anticipar. Pero esa noche, en la inocencia de nuestro nuevo amor, simplemente nos permitimos ser felices, ser jóvenes, ser dos personas completamente enamoradas que acababan de encontrar su lugar en el mundo en los brazos del otro. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y preparativos. Mi graduación estaba a la vuelta de la esquina, y ahora tenía a Diego oficialmente como mi novio, aunque todavía me costaba creer que fuera real. Cada vez que lo veía, mi corazón daba un salto, y cada beso se sentía como el primero, con esa misma electricidad recorriendo cada centímetro de mi piel. El día de mi graduación llegó con un cielo despejado y un sol radiante que parecía celebrar conmigo. Me desperté temprano, nerviosa y emocionada a partes iguales. Mariana ya estaba despierta,
corriendo por el departamento como loca tratando de planchar su vestido de último minuto. ¡Sophie! ¡Hoy es el día! ¡Nos graduamos, carajo!, gritó desde su cuarto, y yo no pude evitar reírme. Mi mamá llegó 2 horas antes de la ceremonia, con los ojos ya brillantes de lágrimas, que amenazaban con caer en cualquier momento. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Estoy tan orgullosa de ti, mija», susurró en mi oído, y su voz quebrada me hizo querer llorar también. «Tu papá también estaría orgulloso». Pensé en mi papá, en cómo nos había abandonado cuando yo tenía 13 años, en todas las noches que escuché a mi mamá llorar en su cuarto, mientras trataba de mantenernos a flote, en cómo ella trabajaba doble turno para pagar mis estudios, en cada sacrificio que había hecho sin quejarse nunca. Esta graduación era tanto de ella como mía. «Gracias por todo, mamá», le dije, abrazándola de vuelta. «Nada de esto hubiera sido posible sin ti». Cuando llegamos al auditorio de la universidad, el lugar estaba lleno de familias emocionadas, estudiantes nerviosos corriendo de un lado a otro, y esa energía especial que solo existe en los días de graduación. Me puse mi toga y mi birrete, sintiéndome extrañamente adulta y todavía como una niña jugando a disfrazarse al mismo tiempo. Y entonces lo vi. Diego estaba parado cerca de la entrada, guapísimo con una camisa azul cielo y pantalones de vestir, sosteniendo un ramo de girasoles, mis flores favoritas. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió de esa manera que hacía que mis rodillas se debilitaran, y caminó hacia mí con esa seguridad tranquila que tanto me gustaba. «Para la futura licenciada en administración más hermosa del mundo», dijo, entregándome las flores con una reverencia exagerada que me hizo reír. «Viniste», dije, aunque obviamente lo había invitado. «¿Cómo iba a perderme este momento?», respondió, besándome suavemente en los labios, sin importarle que mi mamá, mi tío Roberto y Mariana estuvieran ahí viéndonos. «Estoy tan orgulloso de ti, Sophie». Mi mamá miraba a Diego con esa expresión que las mamás tienen cuando están evaluando al novio de su hija. Hasta ese momento solo lo había visto en fotos y videollamadas rápidas. Diego, siendo el caballero que era, inmediatamente se acercó a ella. «Señora Méndez, es un honor conocerla finalmente en persona», dijo, extendiendo su mano. «Diego Fernández, para servirle». Mi mamá estrechó su mano, pero no sonrió, y yo sentí un nudo en el estómago. Conocía esa mirada, esa tensión en su mandíbula. Era la misma expresión que ponía cuando algo no le gustaba, pero no quería hacer una escena. «Mucho gusto, Diego», dijo cortésmente, pero fríamente. «Sofía me ha hablado de ti». El momento incómodo fue interrumpido por el anuncio de que los graduados debían tomar sus lugares. Diego me dio un último beso de buena suerte, le entregó mis flores a mi mamá y fue a sentarse en las gradas con mi familia. Yo me formé con mis compañeros, tratando de sacudirme la sensación extraña que me había dejado la interacción entre Diego y mi mamá. La ceremonia fue larga pero hermosa. Cuando escuché mi nombre, caminé por ese pasillo sintiéndome flotar. Recibí mi título y busqué con la mirada a mi gente en las gradas. Mi mamá lloraba abiertamente, mi tío Roberto aplaudía como loco, Mariana gritaba mi nombre sin pena alguna, y Diego me miraba con esos ojos llenos de orgullo y amor que hicieron que todo valiera la pena. El baile de graduación se llevó a cabo esa misma noche en uno de los salones más elegantes de la universidad. Habían transformado el lugar con luces colgantes, centros de mesa dorados y una pista de baile que ya estaba llena de graduados celebrando. Yo había elegido un vestido color vino que me llegaba a las rodillas, con la espalda descubierta, y me había arreglado el cabello en ondas suaves que caían sobre mis hombros. Cuando Diego me vio entrar, su expresión fue todo lo que necesitaba ver. Se acercó a mí como si estuviera hipnotizado. No tengo palabras, Sophie. «Estás más hermosa que nunca», dijo, y la sinceridad en su voz me hizo sonrojar. «Tú tampoco te ves mal», respondí, admirando cómo le quedaba ese traje negro que probablemente había pedido prestado, pero que parecía hecho a su medida. Bailamos, reímos, brindamos con sidra porque la universidad era estricta con el alcohol en eventos oficiales, y tomamos cientos de fotos. Mis compañeros de clase se acercaban a conocer a Diego, y Mariana no perdía oportunidad de contar historias vergonzosas sobre mí que hacían que Diego se riera hasta que le dolía el estómago. Pero conforme la noche avanzaba, yo no podía dejar de notar las miradas de mi mamá. Cada vez que Diego y yo nos besábamos o nos abrazábamos, ella miraba hacia otro lado con esa expresión tensa. Durante la cena, cuando Diego fue al baño,
Ella se inclinó hacia mí. Sofía, necesitamos hablar sobre ese muchacho, dijo en voz baja. ¿Diego? Mamá, es maravilloso. Ya lo verás cuando lo conozcas mejor, respondí, tratando de sonar alegre. Es muy joven, mija. Ustedes dos son muy jóvenes para estar tan serios, continuó, y pude ver la preocupación genuina en sus ojos. Apenas se están graduando, tienen toda una vida por delante. No quiero que cometas el mismo error que yo, que te ates a alguien tan pronto y después te arrepientas. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, no por su preocupación, sino porque sabía que venían de su propia experiencia con mi papá, de su propio dolor. Pero Diego no era mi papá. Eso lo sabía con cada fibra de mi ser. No es un error, mamá. Lo amo, dije firmemente. Todos creen que aman a esa edad, Sofía, replicó, y en su voz había una tristeza que me partió el corazón. Solo, ten cuidado, protege tu corazón. Diego regresó antes de que pudiera responder, y el resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, que traté de disimular con sonrisas forzadas. Pero Diego lo notó, claro que lo notó. Me conocía demasiado bien ya. Cuando la banda comenzó a tocar música lenta, Diego me extendió la mano. ¿Me concedes esta pieza, licenciada Méndez?, preguntó con esa formalidad juguetona que tanto me gustaba. Por supuesto, futuro arquitecto Fernández, respondí, tomando su mano. Nos movimos a la pista de baile, y él me atrajo hacia sí, una mano en mi cintura, y la otra sosteniendo mi mano contra su pecho. Podía sentir su corazón latiendo bajo mi palma, fuerte y constante. Nos balanceamos al ritmo de la música, y por un momento, todo lo demás desapareció. Las preocupaciones de mi mamá, las incertidumbres del futuro, todo se desvaneció, y solo existíamos nosotros dos. Tu mamá no me quiere mucho, ¿verdad?, preguntó Diego suavemente, confirmando que sí había notado la tensión. No es eso, es solo que tiene miedo, admití, apoyando mi cabeza en su hombro. Tiene miedo de que me pase lo mismo que a ella. Yo no soy tu papá, Sophie, dijo Diego, y su voz era tan segura, tan firme. No sé qué nos depara el futuro, pero sí sé que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz, para estar a tu lado, para construir algo hermoso contigo. Levanté la cabeza para mirarlo a los ojos, y vi en ellos una sinceridad que me hizo querer llorar. Lo sé, susurré. Yo también. Nos besamos ahí en medio de la pista de baile, bajo las luces doradas, rodeados de otras parejas y del murmullo de conversaciones, pero sintiéndonos completamente solos en nuestro pequeño mundo. Fue un beso dulce, lleno de promesas no dichas, de sueños compartidos, de un futuro que apenas comenzábamos a imaginar juntos. Cuando la canción terminó, Diego me susurró al oído. La próxima semana es mi graduación. ¿Vendrás? ¿Estás loco? No me la perdería por nada del mundo, respondí, besándolo de nuevo. La semana pasó volando entre celebraciones familiares, comidas con amigos y búsqueda de empleo que ya estaba empezando a ser estresante. Diego y yo pasábamos cada momento libre juntos, conscientes de que pronto las responsabilidades de la vida adulta iban a complicar las cosas, tratando de aprovechar estos últimos días de libertad estudiantil. El día de su graduación, yo fui la que llegó temprano con flores, rosas rojas, porque Diego era tradicional en algunas cosas, y me había confesado una vez que las rosas rojas eran sus favoritas. Llevaba un vestido color azul marino que él amaba, y me había arreglado especialmente para él. Su mamá, doña Beatriz, me recibió con un abrazo cálido que contrastaba enormemente con la frialdad de mi propia madre hacia Diego. Ella me caía increíble desde el primer día que la conocí, siempre sonriente, siempre cariñosa, siempre haciéndome sentir parte de la familia. «Sofía, qué gusto verte, mija», exclamó besándome en ambas mejillas. «Diego no para de hablar de ti. Creo que si tuviera que elegir entre su título y tú, elegiría 1000 veces». «¡Mamá!», protestó Diego, apareciendo detrás de ella con las orejas rojas, y yo me reí. «Es la verdad, hijo», dijo doña Beatriz, guiñándome un ojo. «Bueno, los dejo. Ve a ponerte tu toga que ya casi empezamos». La ceremonia de arquitectura fue diferente a la mía, más artística, con una exhibición de los mejores proyectos del año, con discursos que hablaban de cambiar el mundo un edificio a la vez. Cuando Diego cruzó el escenario para recibir su título, grité su nombre tan fuerte que probablemente me escucharon en todo el auditorio, sin importarme las miradas. Estaba tan orgullosa de él que sentía que mi corazón iba a explotar. El baile de graduación de arquitectura era conocido por ser el más extravagante de toda la universidad.
Los estudiantes habían diseñado la decoración ellos mismos, y el resultado era impresionante. Estructuras geométricas colgando del techo, proyecciones de luz que transformaban las paredes, un ambiente que parecía sacado de una película futurista. Diego me buscó entre la multitud en cuanto pudo quitarse la toga. Cuando me encontró, caminó hacia mí con esa determinación que indicaba que tenía algo en mente. Me tomó de la mano y me llevó al centro de la pista de baile, donde ya había varias parejas. «Tengo que presentarte a algunas personas», dijo, y había algo en su voz, una emoción contenida que no terminaba de descifrar. Durante la siguiente hora, Diego me presentó a todos sus amigos, a sus profesores favoritos, a compañeros con los que había pasado noches enteras trabajando en maquetas. Pero más importante, me presentó a sus tíos, a sus primos, a su hermana menor Valeria, que me abrazó como si me conociera de toda la vida, y a su papá, don Ernesto, un hombre serio pero de ojos bondadosos que me estrechó la mano con firmeza. Y cada vez, absolutamente cada vez, Diego me presentaba de la misma manera. «Ella es Sofía, mi novia». No, mi amiga Sofía o una amiga de la universidad. Siempre mi novia, con ese orgullo en la voz que hacía que mi corazón se derritiera cada vez. Era su forma de decirle al mundo entero que yo era suya y él era mío, de hacerme parte oficial de su vida de una manera que era pública y declarada. Hacia el final de la noche, cuando ya muchos se habían ido y solo quedaban los más fiesteros, Diego me llevó a un balcón que daba vista al campus iluminado. El aire nocturno era fresco y agradable, y a lo lejos se escuchaba la música amortiguada del salón. «Gracias por venir», dijo, abrazándome por detrás y apoyando su barbilla en mi hombro. «No tienes que agradecerme. Quería estar aquí», respondí, recargándome en su pecho. «No, Sophie, en serio. Gracias por estos meses, por darle una oportunidad a esto, a nosotros», continuó, y su voz sonaba más seria de lo normal. «Sé que el futuro es incierto, que vamos a tener que buscar trabajo y probablemente no será fácil, pero quiero que sepas que pase lo que pase, yo voy a estar aquí, a tu lado». Me di vuelta para mirarlo, y vi en sus ojos esa sinceridad que siempre me desarmaba por completo. «Yo también voy a estar aquí», prometí, tomando su rostro entre mis manos. «Diego, tú eres lo mejor que me ha pasado, y sé que suena cursi y como de telenovela, pero es la verdad. Contigo me siento completa, me siento yo misma, me siento en casa. Eres mi hogar, Sofía Méndez», dijo él, y luego me besó bajo las estrellas, con el campus que había sido testigo de nuestro amor como telón de fondo. Ese beso selló algo entre nosotros, una promesa no dicha de que sin importar lo que viniera, íbamos a enfrentarlo juntos. Y vaya que nos esperaba un camino lleno de retos que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento de felicidad absoluta. Pero por ahora éramos jóvenes, estábamos enamorados, y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Los siguientes meses fueron un torbellino de entrevistas de trabajo, currículum vitae enviados a diestra y siniestra, y esa ansiedad característica de recién graduados tratando de encontrar su lugar en el mundo profesional. Diego y yo nos apoyábamos mutuamente, celebrando cada pequeña victoria y consolándonos en cada rechazo. Finalmente, después de 2 meses de búsqueda intensa, ambos conseguimos trabajo. Yo entré como analista administrativa en una empresa de logística, y Diego fue contratado en un despacho de arquitectura que se especializaba en proyectos sustentables. No eran los trabajos de nuestros sueños, pero eran comienzos dignos, oportunidades para aprender y crecer. Con nuestros primeros sueldos, rentamos un departamento pequeño para cada uno, porque mi mamá insistía en que vivir juntos antes del matrimonio era inapropiado, y la familia de Diego, aunque más relajada, también tenía sus reservas. Pero nuestros departamentos estaban a solo 2 cuadras de distancia, así que prácticamente vivíamos juntos de todas formas. La vida comenzó a establecerse en una rutina agradable. Desayunos rápidos antes de ir al trabajo, mensajes a lo largo del día, cenas juntos cuando nuestros horarios coincidían, fines de semana explorando la ciudad, viendo películas o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Éramos felices de esa manera simple pero profunda, que solo se logra cuando encuentras a la persona correcta. Celebramos nuestro primer aniversario con una cena en el mismo food truck donde nos conocimos, porque Diego era romántico de esa manera cursi que me encantaba. Después fuimos a caminar por el campus de la universidad, recordando nuestros primeros días juntos, besándonos bajo el mismo árbol donde alguna vez habíamos visto nubes con forma de dragones y pollos. «Un año», dijo Diego,
abrazándome mientras veíamos el campus iluminado por las luces nocturnas. Ha sido el mejor año de mi vida, Sophie. El mío también, respondí, sintiendo una felicidad tan intensa que casi dolía. Nuestro segundo año de novios comenzó con nuevos retos. Diego recibió una promoción que significaba más responsabilidad y proyectos más complejos. Yo también estaba ascendiendo en mi empresa, ganándome el respeto de mis superiores con mi dedicación y atención al detalle. Estábamos construyendo nuestras carreras, cumpliendo nuestros sueños y haciéndolo juntos. Pero entonces, todo cambió. Comenzó con un dolor sordo en mi abdomen bajo que al principio ignoré, pensando que era algo relacionado con mi ciclo menstrual. Pero el dolor persistió, se hizo más intenso, se volvió constante. Durante semanas lo ignoré, tomando analgésicos y diciéndome a mí misma que se iba a pasar. Diego notó que algo andaba mal antes de que yo admitiera el problema. Sophie, llevas días con esa mueca de dolor, me dijo una noche después de la cena. ¿Qué te pasa? Nada, solo cólicos. Mentí, pero él me conocía demasiado bien. No son cólicos normales. Te conozco. Algo más está pasando, insistió, tomando mis manos entre las suyas. Por favor, ve al médico. Me estás preocupando. Estoy bien, Diego. De verdad. No te preocupes, dije, tratando de sonar convincente. Pero el dolor empeoraba, y Diego no dejaba de insistir. Cada día me preguntaba si había hecho cita con el médico. Cada noche me veía con esa expresión de preocupación que me partía el corazón. Finalmente, más por calmarlo a él que por mí misma, hice una cita con mi doctora. La doctora Ramírez me examinó con cuidado, haciendo preguntas sobre mis síntomas, sobre la intensidad del dolor, sobre cuánto tiempo llevaba así. Me hizo estudios básicos, análisis de sangre, ultrasonido. Y después de revisar los resultados, su expresión cambió de profesional a preocupada. Sofía, hay algo que no me gusta en estos estudios, dijo, y su tono hizo que mi corazón empezara a latir más rápido. Necesito que veas a un especialista lo antes posible. Voy a hacer la referencia ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué vio? Pregunté, sintiendo cómo el miedo empezaba a trepar por mi garganta. Prefiero que el especialista te lo explique después de hacer estudios más detallados. No quiero adelantarme ni preocuparte innecesariamente, respondió. Pero la preocupación en su voz ya me había preocupado más de lo que cualquier palabra podría haber hecho. Salí del consultorio con el papel de la referencia en mano, sintiendo como si el mundo se moviera en cámara lenta. Llamé a Diego inmediatamente. ¿Cómo te fue? ¿Qué dijo la doctora? Preguntó ansiosamente. Necesito ver a un especialista, dije, y mi voz sonó extraña incluso para mí. Diego, estoy asustada. Voy para allá. ¿Dónde estás? Dijo inmediatamente, y escuché ruido de fondo. Probablemente ya estaba agarrando sus cosas para salir de la oficina. En el consultorio todavía. Pero no tienes que... Ya voy. Espérame ahí. Interrumpió y colgó. 20 minutos después, Diego entraba corriendo al estacionamiento del consultorio médico, buscándome con la mirada hasta que me encontró sentada en mi carro, sosteniendo ese papel como si fuera una bomba a punto de explotar. Se metió al asiento del copiloto y me abrazó sin decir nada, dejándome desmoronarme en sus brazos. Todo va a estar bien, susurró, acariciando mi cabello. Sea lo que sea, lo vamos a enfrentar juntos. ¿Me oyes? Juntos. Quise creerle. Dios, cómo quise creerle. Pero había algo en mi interior, una voz oscura y siniestra, que me decía que nada iba a volver a estar bien. La cita con el oncólogo fue 3 días después. 3 días que se sintieron como 3 años. 3 días de Google Searches que me llevaban a lugares oscuros que no quería visitar. 3 días de Diego tratando de mantenerme positiva mientras él mismo estaba aterrado. El doctor Gutiérrez era un hombre de unos 50 años, con expresión amable pero seria. Nos hizo pasar a su consultorio, y Diego apretó mi mano tan fuerte que casi dolía. Me hizo más preguntas, más exámenes, una biopsia que fue dolorosa tanto física como emocionalmente. Y luego, una semana después, cuando regresamos por los resultados, el doctor Gutiérrez nos dio la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sofía, los resultados de tu biopsia muestran células cancerígenas, dijo, y esas palabras cayeron como bombas en el silencio del consultorio. Es cáncer de ovario, y por las características del tumor y la extensión que vemos en los estudios, está en etapa 3. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Podía ver los labios del doctor moviéndose, explicando cosas sobre tratamientos y probabilidades y etapas,
pero no procesaba nada. Solo podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, cada latido diciendo, cáncer, cáncer, cáncer. ¿Cuáles son las probabilidades de cura? Escuché la voz de Diego, ronca y quebrada, hacer la pregunta que yo no podía formular. El doctor Gutiérrez nos miró con compasión genuina. En etapa 3, las probabilidades de remisión completa son de aproximadamente 15 a 20%, dijo, y esos números se sintieron como una sentencia de muerte. Pero Sofía es joven y saludable, y eso juega a su favor. Vamos a luchar con todo lo que tenemos. 15 a 20%, 80 a 85% de probabilidades de que no sobreviviera. Las estadísticas daban vueltas en mi cabeza como un carrusel macabro. No recuerdo cómo salimos del consultorio. No recuerdo el camino de regreso a casa. Lo siguiente que recuerdo claramente es estar en el departamento de Diego, en el piso de su sala, llorando tan fuerte que no podía respirar, con él sosteniéndome mientras también lloraba, sus lágrimas cayendo en mi cabello. No es justo, sollozaba yo. No es justo, Diego. Apenas estamos empezando nuestras vidas. Apenas cumplimos 25 años. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No lo sé, amor. No lo sé, decía él besando mi cabeza una y otra vez. Pero vamos a luchar. ¿Me oyes? Vamos a luchar con todo lo que tenemos. Nos quedamos así por horas, aferrados el uno al otro, llorando por el futuro que habíamos planeado y que ahora parecía estar desvaneciéndose ante nuestros ojos. Lloramos por los hijos que tal vez nunca tendríamos, por la casa que habíamos soñado comprar, por los años que deberíamos tener juntos y que ahora no estaban garantizados. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Nos quedamos despiertos, abrazados en su cama, en silencio la mayor parte del tiempo, simplemente absorbiendo la realidad de lo que estaba pasando. Cuando amaneció, Diego se levantó con una determinación que no había visto antes. «Vamos a ir a misa», dijo firmemente. «¿Qué?», pregunté, confundida. Diego no era particularmente religioso, aunque respetaba mi fe. «Tú tienes fe, Sophie, y si hay algún momento en que necesitas esa fe, es ahora», explicó. «Vamos». Fuimos a la misa de la mañana en la iglesia del centro, esa donde yo había ido algunas veces con mi mamá cuando era niña. El padre Tomás estaba dando la homilía cuando entramos, y nos sentamos en una de las bancas del fondo. Diego tomó mi mano y la apretó suavemente, como diciéndome, «Aquí estoy, no estás sola». Las palabras del padre Tomás ese día parecían dirigidas específicamente a mí, como si Dios hubiera escrito ese sermón, sabiendo que yo estaría ahí, rota y asustada, necesitando escuchar exactamente esas palabras. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando sentimos que todo está perdido, cuando el miedo amenaza con consumirnos, es precisamente ahí donde debemos buscar la luz de Dios, decía el padre con voz cálida y reconfortante. Porque Dios no nos promete que la vida será fácil, no nos promete que no sufriremos, pero sí nos promete que nunca estaremos solos, que en cada valle oscuro, Él camina a nuestro lado, que en cada tormenta, Él es nuestro refugio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Diego me abrazó contra su pecho, y yo lloré silenciosamente mientras el padre continuaba hablando sobre fe, sobre esperanza, sobre encontrar fuerza en los momentos de mayor debilidad. A veces, el propósito del dolor no es destruirnos, sino transformarnos, continuó el padre Tomás. Es en el fuego donde el oro se purifica, es en la tormenta donde aprendemos a ser fuertes, es en la oscuridad donde apreciamos verdaderamente la luz. Y si hoy hay alguien aquí que está pasando por un momento difícil, quiero que sepa que no está solo, que hay un Dios que lo ama infinitamente, que hay una comunidad que lo sostiene, y que siempre, siempre hay esperanza. Salimos de la misa sintiéndonos ligeramente mejor, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque ya no me sentía completamente perdida. Había una pequeña chispa de esperanza, brillando en medio de la oscuridad, frágil, pero presente. Ese mismo día, ingresé al hospital para comenzar los tratamientos. La quimioterapia iba a empezar de inmediato. No había tiempo que perder. Me asignaron una habitación en el tercer piso, con vista a un jardín pequeño donde algunos pacientes caminaban cuando se sentían lo suficientemente bien. Mi mamá llegó al hospital hecha un mar de lágrimas. Toda su frialdad hacia Diego desapareció en el momento en que vio el miedo en mis ojos. Ella entendía el dolor, entendía la pérdida, y aunque nunca había sido muy expresiva con sus emociones, me abrazó tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. Mi niña, mi bebé, sollozaba contra mi hombro.
¿Por qué tú? ¿Por qué mi niña? Estoy bien, mamá. Mentí, tratando de consolarla, aunque yo misma estaba aterrada. Voy a estar bien. Diego estaba parado en la puerta, dándonos nuestro momento pero sin alejarse demasiado. Cuando mi mamá finalmente se separó de mí para limpiarse las lágrimas, volteó a verlo con una expresión que nunca había visto en ella. Gracias, le dijo simplemente. Gracias por estar con ella, por cuidarla. Diego se acercó y tomó la mano de mi mamá. Señora Méndez, yo amo a su hija con todo mi corazón, dijo con voz firme pero emocionada, y voy a estar aquí cada paso del camino. No voy a dejarla sola ni un segundo. Se lo prometo. Mi mamá asintió, y por primera vez desde que conoció a Diego, le sonrió genuinamente. El cáncer, de la manera más cruel, había derribado las barreras que ella había construido. Esa primera noche en el hospital fue la más larga de mi vida. Las enfermeras entraban y salían constantemente, checando signos vitales, ajustando medicamentos, explicando procedimientos. Diego se quedó conmigo, durmiendo en una silla incómoda al lado de mi cama, despertándose cada vez que yo me movía para preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo. En algún momento de la madrugada, cuando el hospital estaba silencio y oscuro, y solo se escuchaban los pitidos de las máquinas y los pasos lejanos de las enfermeras, me di cuenta de algo con una claridad cristalina. No quería morir sin haber vivido. No quería que mis últimos recuerdos fueran de hospitales y tratamientos y dolor. Quería vivir, verdaderamente vivir, aunque fuera por poco tiempo. Desperté a Diego suavemente, tocando su mano. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Preguntó inmediatamente, completamente despierto en un segundo. Quiero hacer una lista, dije, y mi voz sonaba más fuerte de lo que me había sentido en días. ¿Una lista? Preguntó confundido, frotándose los ojos. Una lista de cosas que quiero hacer antes de... La palabra morir se quedó atorada en mi garganta, pero él entendió. Diego se sentó en el borde de mi cama, tomó mi rostro entre sus manos con esa ternura infinita que siempre me desarmaba. No vas a morir, dijo firmemente, pero vamos a hacer esa lista y vamos a cumplir cada maldito punto de ella. ¿Me oyes? Cada uno. Pidió papel y pluma a las enfermeras, y ahí, en medio de la noche en ese cuarto de hospital, creamos mi lista de vida. No era una lista de cosas extravagantes o imposibles. Eran cosas simples pero significativas, experiencias que quería tener, personas con las que quería reconciliarme, sueños que quería cumplir. Pasar una noche acampando bajo las estrellas, lejos de la ciudad, aprender a cocinar un platillo gourmet con un chef profesional y preparárselo a Diego Paseo en globo aerostático, viendo el atardecer, hacer trabajo voluntario en un hospital, ayudar a otros pacientes, visitar un refugio de animales, reconciliarme con mi papá, a quien no veía hace 10 años, casarme en la iglesia con el amor de mi vida. Cuando terminamos la lista, Diego la leyó en voz alta, y al llegar al último punto, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad quieres casarte conmigo? Preguntó con voz quebrada. Diego, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, dije tomando su mano. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo tu esposa. Quiero llevar tu apellido. Quiero que todos sepan que fui tuya y tú fuiste mío. Él se inclinó y me besó con una mezcla de amor, tristeza y determinación que me hizo llorar. Entonces vamos a casarnos, susurró contra mis labios. Vamos a hacer todo en esta lista, y vamos a hacer 1000 cosas más, porque vas a vivir, Sofía. Vas a vivir y vamos a envejecer juntos, y vamos a contarles esta historia a nuestros nietos. Quise creerle con cada fibra de mi ser. Los tratamientos comenzaron al día siguiente. La quimioterapia era brutal, mucho peor de lo que había imaginado. Las náuseas eran constantes, la debilidad me dejaba sin fuerzas ni para sentarme, y ver mechones de mi cabello caer en la almohada cada mañana era un recordatorio cruel de lo que estaba pasando por mi cuerpo. Pero Diego estaba ahí, siempre estaba ahí, sosteniendo mi cabello cuando vomitaba, leyéndome cuando no tenía fuerzas ni para mirar la televisión, cantándome suavemente cuando las náuseas no me dejaban dormir. Mi mamá también venía todos los días después del trabajo, trayéndome comida que intentaba cocinar especialmente suave para mi estómago sensible. Después de 2 semanas de tratamiento intensivo, cuando finalmente me sentí lo suficientemente bien para salir del hospital por un fin de semana, Diego ya tenía todo planeado para cumplir el primer punto de mi lista. Llegó al hospital un viernes por la tarde con una sonrisa enorme y ojos brillantes de emoción. ¿Empacaste las cosas que te pedí?, preguntó,
prácticamente brincando de la emoción. Sí, pero Diego, no sé si esté lo suficientemente fuerte para... Empecé, pero él me interrumpió. El doctor dijo que estabas bien para salir el fin de semana. Y vamos a hacer esto, Sophie. Vamos a empezar a tachar cosas de tu lista. Manejamos durante 2 horas hacia las montañas, a un lugar que Diego había investigado meticulosamente. Era una zona de camping autorizada, con espacios designados pero lo suficientemente alejada de la civilización como para ver las estrellas sin contaminación lumínica. Diego había traído todo: tienda de campaña, sacos de dormir, una estufa portátil, hielera con comida. Incluso había conseguido unas sillas plegables cómodas. Instalamos el campamento cerca de un mirador que daba vista a un valle impresionante. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas, rosas y púrpuras que parecían salidos de un cuadro. Diego preparó la cena, unos sándwiches simples y sopa caliente de sobre, pero sabían a gloria después de semanas de comida de hospital. Cuando la oscuridad finalmente cayó por completo, el espectáculo comenzó. Miles, millones de estrellas aparecieron en el cielo, brillando con una intensidad que nunca había visto. La Vía Láctea era una banda luminosa cruzando el firmamento, y podía ver estrellas fugaces surcando el cielo cada pocos minutos. Diego y yo nos acostamos sobre una manta, mirando hacia arriba, con mi cabeza apoyada en su hombro y su brazo rodeándome protectoramente. «Es hermoso», susurré, sin querer romper el silencio mágico de la noche. «Tú eres hermosa», respondió Diego, girándose para mirarme. «Incluso sin cabello, incluso pálida y débil, sigues siendo la mujer más hermosa que he visto». Me había rapado el cabello unos días antes, cuando se empezó a caer a puñados. Lloré durante horas, sintiendo que perdía parte de mi identidad, pero Diego había estado ahí, besando mi cabeza pelona y diciéndome que seguía siendo perfecta para él. «Te amo», dije, y esas palabras se sintieron insuficientes para expresar todo lo que sentía. «No sé qué hubiera hecho sin ti en todo esto. Nunca vas a tener que averiguarlo», prometió, besándome bajo ese manto infinito de estrellas. «Porque no voy a ningún lado». Nos besamos ahí, en la cima de esa montaña, rodeados de naturaleza y silencio, y la inmensidad del universo. Fue un beso diferente a todos los que habíamos compartido antes. Fue un beso que sabía a gratitud, a esperanza, a aferrarse a la vida con todas nuestras fuerzas. Fue un beso que sellaba un pacto silencioso de luchar juntos contra lo que viniera. Esa noche dormimos abrazados en el saco de dormir, y aunque la tierra era dura y hacía frío, me sentí más en paz de lo que me había sentido en semanas. Por unas horas pude olvidarme del cáncer, de los tratamientos, del miedo constante a morir. Por unas horas solo fui una chica enamorada acampando con su novio bajo las estrellas. El segundo punto de la lista requirió un poco más de coordinación. Diego, con esa dedicación que lo caracterizaba, había contactado a un chef francés que trabajaba en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Le explicó mi situación, y el chef, un hombre llamado Pierre, con un corazón enorme bajo su exterior de profesional serio, aceptó venir a enseñarme a cocinar. Llegó un sábado por la mañana, cuando yo estaba teniendo uno de mis días buenos entre tratamientos. Traía bolsas llenas de ingredientes frescos y una energía contagiosa. «Mademoiselle Sofía, hoy vas a aprender a hacer coq au vin, uno de los platillos más emblemáticos de Francia», anunció con ese acento encantador. «Es pollo cocido lentamente en vino tinto con champiñones, cebollitas, tocino, hierbas. Requiere paciencia, amor y atención. Como todas las mejores cosas de la vida, ¿no?» Pasamos toda la mañana en la cocina. El chef Pierre me enseñó cada paso con paciencia infinita. Cómo sellar el pollo perfectamente, cómo hacer el fondo de vino, los secretos para que los champiñones quedaran en su punto exacto. Me contó historias de su abuela en Provenza, quien le había enseñado a cocinar, y cómo la comida era una forma de amor. La comida hecha con amor alimenta más que el estómago, alimenta el alma, decía mientras me mostraba cómo ajustar los condimentos. «Y puedo ver en tus ojos que estás cocinando esto con mucho, mucho amor». Cuando terminamos, llamé a mi mamá, mi tía Carmen y mi hermano menor Sebastián. Los invité a comer, y cuando probaron el coq au vin, sus rostros se iluminaron. «Hija, esto está delicioso», exclamó mi mamá, con los ojos brillantes de orgullo y algo más, tal vez la tristeza de saber por qué estaba haciendo esto. Al día siguiente, Diego y yo fuimos a una cabaña que había rentado en las afueras de la ciudad. Era un lugar acogedor con chimenea.
una cocina bien equipada y privacidad total. Yo había comprado todos los ingredientes de nuevo y repetí la receta del chef Pierre paso a paso. Preparé la mesa con manteles elegantes que Diego había traído, velas, copas de vino, música suave de fondo. Cuando Diego vio todo, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sophie, no tenías que hacer todo esto», dijo, emocionado. «Quería hacerlo», respondí, sirviéndole el platillo que había preparado con tanto amor. «Quería darte algo especial, algo que recordaras». Cenamos a la luz de las velas, hablando de nuestros sueños, de nuestros recuerdos, de todo el tiempo que habíamos compartido. Diego no paraba de decirme lo delicioso que estaba todo, y yo sabía que no estaba exagerando por cortesía, podía ver la verdad en sus ojos. Después de la cena, nos sentamos frente a la chimenea, acurrucados bajo una manta, simplemente disfrutando de estar juntos. Diego acariciaba mi mano suavemente, trazando patrones invisibles con sus dedos. «Gracias por esta noche perfecta», dijo suavemente. «Gracias por amarme de esta manera tan hermosa. Gracias a ti por darme razones para luchar», respondí, besando su mejilla, «por hacerme querer vivir». El tercer punto de la lista fue tal vez el más emocionante visualmente. Diego había investigado y encontrado un lugar turístico a 3 horas de la ciudad que ofrecía paseos en globo aerostático. Fuimos un domingo temprano, cuando yo estaba en uno de mis mejores momentos entre ciclos de quimioterapia. Ver el globo inflarse fue impresionante en sí mismo, esa enorme esfera de colores brillantes tomando forma frente a nosotros. Cuando finalmente subimos a la canasta, mi corazón latía de emoción y un poco de nervios. El despegue fue suave, casi imperceptible. De repente estábamos elevándonos, dejando el suelo atrás, subiendo más y más hacia el cielo. La vista era absolutamente impresionante. Podíamos ver campos que se extendían hasta el horizonte, pueblos pequeños que parecían de juguete, montañas en la distancia. Pero lo mejor fue cuando el sol comenzó a ponerse. El cielo se transformó en una sinfonía de colores, oros y rojos y púrpuras, que parecían pintados por Dios mismo. Diego me abrazó por detrás, con su barbilla apoyada en mi hombro, y simplemente contemplamos en silencio ese espectáculo de la naturaleza. «Es perfecto», susurré, sintiendo lágrimas de felicidad rodar por mis mejillas. «Tú eres perfecta», respondió Diego, girándome suavemente para mirarme a los ojos. «Gracias por compartir esto conmigo. Gracias por cada momento que me has dado». Nos besamos ahí arriba, flotando en el cielo, con el mundo extendiéndose debajo de nosotros y el sol despidiéndose en una explosión de color. Fue un momento que supe que quedaría grabado en mi memoria para siempre, sin importar cuánto tiempo me quedara. El cuarto punto de la lista nació de una necesidad profunda en mi corazón. Estando en el hospital, había visto tanta soledad, tanto dolor silencioso. Había pacientes que nunca recibían visitas, personas que enfrentaban enfermedades terribles completamente solas. Y yo, que tenía a Diego, a mi familia, a amigos que me visitaban, me sentía afortunada pero también culpable. Me uní al grupo de jóvenes de mi parroquia y también al grupo de oración. Les conté mi idea, organizar visitas semanales al hospital para rezar con los enfermos y hacerles compañía. La respuesta fue inmediata y entusiasta. «Es una idea hermosa, Sofía», dijo el coordinador del grupo, un joven llamado Patricio. «Hay tanta necesidad de consuelo espiritual en los hospitales. Vamos a hacerlo». Organizamos las visitas para los jueves por la noche, de 7 a 8. Acordamos con el hospital que primero preguntaríamos a las enfermeras si los pacientes querían recibir oración, respetando siempre su voluntad. La primera noche que fuimos fue transformadora. Conocimos a doña Clara, una señora de 70 años que llevaba semanas hospitalizada y cuya familia casi nunca la visitaba. Sus ojos se iluminaron cuando entramos a su habitación. «¿Vienen a rezar conmigo?», preguntó con voz débil pero esperanzada. «Si usted quiere, doña Clara», respondí tomando su mano. Rezamos el rosario con ella, despacio, dándole tiempo para participar cuando tenía fuerzas. Después nos quedamos charlando, escuchando sus historias de cuando era joven, de sus hijos que vivían lejos y estaban ocupados, de cómo extrañaba a su esposo que había fallecido años atrás. Cuando nos despedimos, doña Clara tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría. «Gracias, mijita», dijo, apretando mi mano. «Gracias por hacerme sentir que no estoy sola». Salí de esa habitación con el corazón lleno. A pesar de mi propio dolor, a pesar de mi propia enfermedad, había podido traer consuelo a alguien más, y eso me dio un propósito.
una razón más para seguir luchando. El grupo siguió visitando el hospital cada jueves, y doña Clara siempre nos esperaba con ansias. Se convirtió en nuestra amiga, en alguien a quien queríamos y que nos quería de vuelta. Diego a veces venía con nosotros, y ver su compasión, su amabilidad con los pacientes, me hacía amarlo aún más. El quinto punto me llenaba de emoción especial. Siempre había amado los perros. Había soñado con tener uno, pero con mi enfermedad sabía que no era el momento. Diego y yo fuimos un sábado a un refugio de animales en las afueras de la ciudad. El lugar era humilde, pero lleno de amor. Había perros de todos los tamaños, colores y razas, cada uno con su propia historia de abandono o maltrato. Cuando entramos, empezaron a ladrar y saltar, como si supieran que cada visitante era una oportunidad potencial de encontrar un hogar. ¡Ay, Dios!, exclamé, sintiendo mi corazón derretirse. Son hermosos, todos ellos. Una mujer de unos 40 años, delgada y con una sonrisa cansada pero genuina, se acercó a nosotros. Bienvenidos, soy Solange, encargada del refugio, se presentó. ¿Están buscando adoptar? Le expliqué mi situación, mi enfermedad, pero que queríamos visitarlos y ayudar en lo que pudiéramos. Los ojos de Solange se llenaron de compasión. Ay, mijita, lo siento mucho, dijo, abrazándome como si me conociera de siempre. Pero qué hermoso que quieran ayudar. Créeme que necesitamos toda la ayuda posible. Somos como 50 animales y solo 3 voluntarios regulares. Pasamos el día ayudando. Lavamos áreas comunes, paseamos perros, llenamos tazones de agua y comida, pero sobre todo, dimos amor. Cada perro que acariciaba, cada cola que veía moverse con felicidad, llenaba mi alma de una manera que no había anticipado. Diego estaba en su elemento, jugando con un pastor alemán enorme que le lamía la cara sin parar. Verlo reír con tanta libertad, sin la sombra de preocupación que había estado presente en sus ojos durante semanas, me hizo increíblemente feliz. Solange nos contó sobre la feria de adopción que organizaban cada mes en una tienda de mascotas grande del centro. Si pudieran ayudarnos mañana, sería increíble, dijo esperanzada. Necesitamos manos para transportar a los animales, montar los stands, ayudar con las entrevistas a los adoptantes. Ahí estaremos, prometí sin dudarlo. Al día siguiente, llegamos temprano al refugio. Ayudamos a preparar a los perros, colocándoles bandanas coloridas para que se vieran más adorables, cargándolos en transportadoras seguras. En la tienda de mascotas, montamos los stands con fotos de cada animal, sus historias, sus necesidades especiales. Ver a las familias llegar, interactuar con los perros, enamorarse de ellos, fue hermoso. Para el final del día, 8 perros habían encontrado hogar, 8 vidas que serían diferentes gracias al trabajo de Solange y sus voluntarios. Gracias por su ayuda, nos dijo Solange al final del día, con lágrimas en los ojos. Gente como ustedes hace que esto valga la pena. Gracias a ti por tu dedicación, respondí, abrazándola. Eres un ángel para estos animales. El sexto punto de mi lista era el más difícil emocionalmente. Reconciliarme con mi papá, un hombre al que no había visto en 10 años, un hombre que había hecho sufrir a mi mamá, que había llenado nuestra casa de violencia y miedo. Cuando tenía 15 años, mi mamá finalmente encontró el valor para huir de él. Una noche, mientras él dormía su borrachera, ella empacó lo esencial, me despertó en silencio, y nos fuimos. Nos quedamos en casa de mi tía Carmen durante meses, hasta que mamá pudo ahorrar lo suficiente para rentar nuestro propio lugar. Nunca volví a ver a mi papá después de esa noche. No respondí sus llamadas, no leí sus cartas. El dolor era demasiado fresco, el miedo demasiado real. Pero ahora, enfrentando mi propia mortalidad, sabía que necesitaba hacer las paces con mi pasado. Necesitaba perdonar, no por él, sino por mí. Diego, sin que yo supiera, había contratado a un investigador privado. Cuando me mostró la dirección donde vivía mi papá, en otro estado, con otra familia, sentí una mezcla de emociones que no podía nombrar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Diego tomando mis manos entre las suyas. No tienes que hacerlo si no te sientes lista. Necesito hacerlo, respondí, aunque mi voz temblaba. Necesito cerrar este capítulo antes de... No terminé la frase. No hacía falta. El investigador había hablado con mi papá. Le había dicho que yo quería verlo, pero no mencionó mi enfermedad. Mi papá había aceptado reunirse conmigo en un parque de su ciudad. El viaje en autobús fue largo y tenso. Diego no se separó de mi lado ni un segundo, sosteniendo mi mano, dándome valor silenciosamente.
Cuando llegamos al parque, lo vi inmediatamente. Estaba sentado en una banca, con el cabello completamente gris ahora, más delgado de lo que recordaba, con arrugas profundas alrededor de sus ojos. Pero era él, inconfundiblemente él. Mi corazón empezó a latir más rápido, años de miedo y dolor burbujeando en mi pecho. Cuando me vio caminar hacia él, se puso de pie y vi que también estaba nervioso. Sus manos temblaban, sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Sofía, dijo mi nombre como una oración, como una súplica. Mijita, gracias por venir. Nos sentamos en la banca, con un espacio cuidadoso entre nosotros. Diego se quedó parado a unos metros de distancia, cerca pero dándonos privacidad. ¿Por qué querías verme?, preguntó mi papá con voz ronca. ¿Después de tanto tiempo? ¿Por qué ahora? Las palabras salieron de mi boca antes de poder pensarlas demasiado. Porque estoy enferma, papá. Tengo cáncer, y los doctores dicen que tal vez no me quede mucho tiempo, dije, y vi cómo su rostro se descomponía. Y antes de morir, necesito hacer las paces con mi pasado. Necesito perdonarte. No, 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 repetía él, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi niña, mi bebé, esto no puede estar pasando. Pero está pasando, continué, sintiendo mis propias lágrimas caer. Y vengo a decirte que te perdono, por todo lo que le hiciste a mamá, por todas las noches de miedo, por abandonarnos emocionalmente mucho antes de que nos fuéramos. Te perdono porque necesito estar en paz. Mi papá se cubrió el rostro con las manos y lloró abiertamente, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Lo siento tanto, decía una y otra vez. He cargado con esto durante años. El alcohol, la violencia, todo lo que hice. He intentado ser mejor, he ido a terapia, he estado sobrio por 5 años, pero no pasa un día sin que me arrepienta de lo que les hice a tu mamá y a ti. Necesitas pedirle perdón a mamá también, dije firmemente. Ella es quien más sufrió. Lo sé, respondió, limpiándose las lágrimas. He querido contactarla tantas veces, pero tenía tanto miedo de que me rechazara, de hacerla sufrir más. Hablamos durante horas. Me contó sobre su vida ahora, sobre cómo había conocido a su nueva esposa en una reunión de Alcohólicos Anónimos, sobre su hijo pequeño, sobre cómo había encontrado la fe y estaba tratando de ser un hombre mejor. No justificó sus acciones pasadas, no pidió excusas, solo reconoció su culpa y expresó su arrepentimiento genuino. Antes de irnos, Diego se acercó y lo saludó cordialmente. Mi papá lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Cuídala, le dijo a Diego, con voz quebrada. Cuida a mi niña como yo nunca pude hacerlo. Lo haré, prometió Diego. Con mi vida. Mi papá insistió en que conociéramos a su familia. Fuimos a su casa, una casita modesta pero llena de amor. Su esposa, Laura, nos recibió con calidez. Y mi hermanito de 6 años, Mateo, me abrazó las piernas con la inocencia de un niño que no entiende el peso de la historia familiar. Cuando nos fuimos, sentí que un peso enorme se había levantado de mis hombros. No significaba que todo estuviera olvidado. No significaba que nuestra relación sería perfecta de repente, pero significaba que había perdonado, que había liberado ese resentimiento que me había estado consumiendo durante años. En el autobús de regreso, lloré en el hombro de Diego, pero eran lágrimas de liberación, de paz. Estoy orgulloso de ti, susurró Diego, besando mi cabeza. Lo que hiciste hoy requirió más valor del que la mayoría de la gente tiene en toda su vida. Quedaba un punto en mi lista, el más importante, el que le daba sentido a todo lo demás: casarme con Diego. La planificación de la boda fue un torbellino hermoso. No teníamos tiempo para algo elaborado. Mi salud era impredecible, así que decidimos hacerlo simple pero significativo. Mi mamá y mi tía Carmen se encargaron de la organización con una dedicación que me hizo llorar. Querían que todo fuera perfecto. Querían darme ese día especial que toda novia sueña. Elegimos una iglesia pequeña pero hermosa, la misma donde había escuchado la homilía del Padre Tomás ese día que cambió mi perspectiva. La decoración sería simple: flores blancas y velas, nada demasiado ostentoso, solo elegante y lleno de amor. Mi vestido lo encontramos en una boutique de novias que ofrecía servicios express. Era sencillo pero hermoso, de encaje blanco con mangas largas y una cauda modesta. Cuando me lo probé, mi mamá y mi tía lloraron. Yo también lloré, viendo mi reflejo en el espejo, sin cabello pero con un vestido de novia, imaginando ese momento que había soñado desde niña. «Estás preciosa, mija», dijo mi mamá,
abrazándome por detrás mientras ambas nos mirábamos en el espejo. Tan hermosa como siempre soñé que estarías en tu boda. La fecha se fijó para 2 semanas después. 2 semanas que se sintieron eternas y veloces al mismo tiempo. Diego y yo apenas nos veíamos durante los preparativos. Era tradición que el novio no viera mucho a la novia antes de la boda, pero nos escribíamos constantemente, mensajes llenos de amor y anticipación. Solo faltan 10 días para que seas oficialmente la señora Fernández, me escribió una noche. No puedo esperar, respondí, con el corazón latiéndome con fuerza. Te amo tanto que a veces duele. Yo también te amo, futura esposa mía, más de lo que las palabras pueden expresar. Mi papá me llamó unos días antes de la boda. Después de nuestro reencuentro, habíamos mantenido contacto, llamadas cortas pero significativas. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo, comenzó con voz nerviosa, pero me preguntaba si me permitirías llevarte al altar. Mi primera reacción fue de shock. Llevaba años imaginando ese momento, caminando sola hacia Diego, o tal vez del brazo de mi tío Roberto. Nunca había considerado que mi papá pudiera estar ahí. Déjame pensarlo, dije, sin comprometerme. Hablé con mi mamá esa noche. Esperaba que se opusiera, que me dijera que estaba loca por siquiera considerarlo. Mija, es tu decisión, dijo ella, sorprendiéndome. Si sientes que es lo correcto, si te ayuda a cerrar ese círculo, entonces hazlo. Yo estaré ahí de todas formas, apoyándote. Finalmente llamé a mi papá de vuelta. Sí, dije simplemente. Quiero que me lleves al altar. Escuché su sollozo contenido del otro lado de la línea. Gracias, mijita. Gracias por darme esta oportunidad. Te prometo que no te voy a decepcionar. Los días previos a la boda fueron caóticos pero hermosos. Mariana había organizado una despedida de soltera simple en mi departamento. Solo mis amigas más cercanas, con comida, películas románticas y muchas risas. Me regalaron lencería hermosa que me hizo sonrojar, y me hicieron prometer que les contaría todo sobre la luna de miel, aunque sea solo una noche en un hotel bonito, dijo Mariana, abrazándome. Van a ser la pareja más hermosa que he visto. La noche antes de la boda casi no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, imaginando el día siguiente, repasando mentalmente mis votos, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que me tenía temblando. Diego me escribió a medianoche. Sé que deberías estar durmiendo, pero yo no puedo. No puedo dejar de pensar en que mañana te vas a convertir en mi esposa, en que voy a despertar cada día del resto de mi vida a tu lado. Soy el hombre más afortunado del mundo, Sofía. Te amo infinitamente. Yo tampoco puedo dormir, respondí, sonriendo en la oscuridad de mi cuarto. Sigo pensando que voy a despertar y todo esto habrá sido un sueño. Pero si es un sueño, no quiero despertar nunca. Te amo, Diego. Nos vemos mañana en el altar. Ahí estaré, esperándote. Siempre. La mañana de la boda amaneció con un cielo perfectamente azul, sin una sola nube. El sol brillaba de esa manera especial que parecía una bendición divina. Mi mamá, mi tía y Mariana llegaron temprano para ayudarme a arreglar. Una maquillista profesional que mi tía había contratado como regalo trabajó magia en mi rostro, disimulando la palidez de los tratamientos, dándome un aspecto radiante. Para mi cabeza, habíamos elegido un velo hermoso que caía suavemente, ocultando mi falta de cabello, pero de una manera elegante y hermosa. Cuando finalmente me puse el vestido y me vi en el espejo, no pude contener las lágrimas. «No llores, vas a arruinar el maquillaje», dijo la maquillista, pero ella también estaba llorando. «Es que estás tan hermosa, Sophie», sollozaba Mariana. «Diego se va a morir cuando te vea». Mi papá llegó 1 hora antes de la ceremonia. Llevaba un traje que claramente había comprado especialmente para la ocasión. Estaba afeitado, con el cabello peinado cuidadosamente, y en sus ojos había una mezcla de orgullo, tristeza y amor que me partió el corazón. «Mi niña», dijo cuando me vio, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No hay palabras, estás perfecta. El momento incómodo que temía cuando mi mamá y mi papá se vieran nunca llegó. En lugar de eso, mi mamá se acercó a él, lo miró fijamente por un momento, y luego dijo simplemente: «Gracias por venir, significa mucho para ella». «Gracias por permitírmelo», respondió él, con voz quebrada. Llegamos a la iglesia en un auto decorado con listones blancos. Podía ver a los invitados entrando. No éramos muchos, tal vez 50 personas, pero eran las personas que importaban. Familia, amigos cercanos, algunos compañeros de trabajo.
miembros del grupo de oración. Dentro de la iglesia, Diego ya estaba en el altar, esperándome. Llevaba un traje negro impecable, con una corbata color plata que hacía juego con el tema de la decoración. Su cabello estaba perfectamente peinado por una vez, y se veía tan guapo que me quitó el aliento. La música de la marcha nupcial comenzó a sonar, y fue como si todo a mi alrededor se moviera en cámara lenta. Mi papá me ofreció su brazo, y yo lo tomé, sintiendo su mano temblar ligeramente. Empezamos a caminar por el pasillo, y fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a caer libremente por mis mejillas. Todo el amor de mi vida había llevado a este momento. Todas las peleas que había peleado, todos los miedos que había enfrentado, todo el dolor que había soportado, todo culminaba aquí, en este pasillo, caminando hacia el hombre que amaba con cada fibra de mi ser. Diego me vio entrar y su rostro se transformó completamente. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, vi su boca abrirse ligeramente en asombro, vi cómo se llevaba una mano al corazón como si tratara de evitar que saltara de su pecho. Estaba llorando abiertamente, sin avergonzarse, y esa vulnerabilidad, ese amor puro brillando en sus ojos, hizo que llorara aún más. Cuando finalmente llegamos al altar, mi papá puso mi mano en la mano de Diego. «Cuídala», susurró, repitiendo las palabras que le había dicho en nuestro reencuentro. «Es lo más preciado que tengo». «Con mi vida», prometió Diego, apretando mi mano. Mi papá me besó en la frente y fue a sentarse, y entonces solo existimos Diego y yo, parados frente al altar, tomados de las manos, con lágrimas rodando por nuestros rostros pero con sonrisas inmensas en nuestros labios. El padre Tomás comenzó la ceremonia con palabras hermosas sobre el amor, sobre el compromiso, sobre la santidad del matrimonio, pero honestamente apenas procesaba sus palabras. Estaba perdida en los ojos de Diego, en la manera en que me miraba como si fuera la octava maravilla del mundo, en cómo sus pulgares acariciaban suavemente el dorso de mis manos. Cuando llegó el momento de los votos, Diego fue primero. Sacó un papel de su bolsillo, pero después de mirarlo un segundo, lo guardó de nuevo. Había escrito algo muy elaborado, comenzó con voz emocionada. Pero mirándote ahora, todas esas palabras se sienten inadecuadas. Sofía, desde el día que te limpié la salsa de la boca con una servilleta, supe que había algo especial en ti. No sabía entonces que te convertirías en mi todo, en mi razón de ser, en mi hogar. Me has enseñado lo que significa amar de verdad. Me has enseñado valentía. Me has enseñado que la vida es preciosa y hay que vivirla al máximo. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, no solo porque lo dicen los votos tradicionales, sino porque ya lo he estado haciendo, y lo seguiré haciendo cada día de mi vida. Prometo ser tu apoyo cuando estés débil, tu alegría cuando estés triste, tu compañero en cada aventura. Prometo luchar a tu lado contra cualquier cosa que se nos presente. Y prometo, con cada célula de mi cuerpo, hacerte feliz cada día que Dios me permita estar a tu lado. Te amo, Sofía Méndez, y me siento honrado de que me permitas ser tu esposo. Para cuando terminó, yo estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Mariana me pasó un pañuelo discretamente y me tomé un momento para recomponerme antes de decir mis propios votos. Diego, comencé, con voz temblorosa pero clara. Cuando me diagnosticaron cáncer, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que todo lo que había planeado, todo lo que había soñado, se estaba desvaneciendo frente a mis ojos. Pero tú me demostraste que la vida no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo vivimos. Me diste razones para luchar cuando quería rendirme. Me diste esperanza cuando solo veía oscuridad. Me diste amor cuando me sentía más difícil de amar. Prometo amarte con la misma intensidad con la que tú me has amado. Prometo ser tu compañera, tu cómplice, tu mejor amiga. Prometo darte lo mejor de mí cada día, sin importar cuántos días sean. Y prometo que si Dios me llama antes de tiempo, te daré los suficientes recuerdos hermosos como para que duren toda tu vida. Te amo, Diego Fernández, con todo lo que soy y todo lo que seré. No había un ojo seco en la iglesia. Podía escuchar sollozos por todas partes, ver pañuelos siendo usados, ver caras rojas de emoción. El padre Tomás nos bendijo con una sonrisa llena de ternura y continuó con la ceremonia. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Diego deslizó una banda de oro simple pero hermosa en mi dedo, y yo hice lo mismo con el suyo. Nos miramos las manos entrelazadas, ahora con esos símbolos de nuestro compromiso, y sonreímos a través de las lágrimas. Por el poder que me ha sido conferido,
Los declaro marido y mujer, anunció finalmente el padre Tomás. Puede besar a la novia. Diego no esperó ni un segundo. Me atrajo hacia él con una urgencia tierna, y me besó de una manera que no era apropiada para la iglesia, pero que no me importó en absoluto. Fue un beso lleno de amor, de promesas, de gratitud, de todo lo que habíamos vivido y todo lo que viviríamos. Fue el beso de dos personas que habían luchado contra todo para estar juntos y que finalmente habían llegado a este momento. Los invitados estallaron en aplausos y vítores. Nos separamos, riendo y llorando al mismo tiempo, y caminamos por el pasillo como marido y mujer, con nuestras manos entrelazadas y nuestros corazones latiendo al unísono. La recepción fue en un salón pequeño pero elegante, que mi tía había decorado hermosamente. Había luces colgantes, centros de mesa con flores blancas, una pista de baile modesta y mesas redondas donde todos cabían cómodamente. La comida era deliciosa, preparada por una amiga de mi mamá que era chef, y el pastel era una obra de arte de 3 pisos cubierto en fondant blanco con detalles en plata. Nuestro primer baile como esposos fue al son de Contigo aprendí de Armando Manzanero. Diego me sostuvo cerca, tan cerca que podía escuchar su corazón latir, y nos movimos lentamente, perdiéndonos en la música y en los ojos del otro. «Señora Fernández», susurró en mi oído, y escuchar mi nuevo apellido me hizo sonreír como idiota. «Suena perfecto». «Señor Fernández», respondí juguetona. «Mi esposo». «Tu esposo», confirmó, besando mi frente. «Por siempre». Los discursos fueron emotivos. Mariana hizo reír a todos con historias vergonzosas de nuestros días universitarios, pero terminó llorando cuando habló sobre nuestro amor y nuestra valentía. Mi mamá habló sobre cómo Diego se había ganado su confianza y su cariño a través de su dedicación inquebrantable hacia mí. La mamá de Diego nos dio su bendición con palabras llenas de amor y aceptación, pero el discurso que más me llegó fue el de mi papá. Se puso de pie, nervioso, con un papel temblando en sus manos. «No tengo derecho a estar aquí», comenzó, con voz quebrada. «He sido un mal padre la mayor parte de la vida de Sofía. Pero ella, con una gracia y un perdón que no merezco, me dio la oportunidad de estar presente en este día tan importante. Sofía, mi niña, me has enseñado lo que significa ser valiente. Has enfrentado desafíos que romperían a la mayoría de las personas, y lo has hecho con una dignidad y una fuerza que me dejan sin palabras. Diego, cuídala como yo nunca pude hacerlo. Ámala, protégela, y nunca dejes de recordarle lo especial que es. Y Sofía, si pudiera volver el tiempo atrás y ser el padre que merecías, lo haría en un segundo. Pero no puedo. Solo puedo decirte que estoy inmensamente orgulloso de la mujer en la que te has convertido, a pesar de mí, no por mí. Te amo, mija, y siempre lo haré». Se sentó rápidamente, cubriendo su rostro con las manos mientras lloraba. Me levanté de mi lugar y caminé hacia él, abrazándolo frente a todos. «Gracias por estar aquí, papá», susurré. «Significa todo para mí». La fiesta continuó hasta tarde. Bailamos, reímos, comimos pastel hasta que nos dolió el estómago. Tomamos fotos que sabía que atesoraría para siempre. En un momento, Diego y yo nos escapamos al jardín del salón, necesitando un momento a solas en medio de toda la celebración. «Lo logramos», dije, recargándome en su pecho mientras mirábamos las estrellas. «Completamos la lista». «La completamos», confirmó Diego, besando mi cabeza. «Y esto es solo el comienzo, amor. Vamos a tener toda una vida juntos». Quise creerle. Dios, cómo quise creerle. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Continuamos con los tratamientos, con las visitas al hospital, con los ciclos interminables de quimioterapia. Diego seguía siendo mi roca, mi constante, el que me sostenía cuando ya no tenía fuerzas para sostenerme a mí misma, pero mi cuerpo se estaba debilitando. Podía sentirlo, podía ver en los ojos del doctor Gutiérrez que las cosas no iban bien, aunque él tratara de mantener una actitud optimista. 6 meses después de nuestra boda, el doctor nos dio la noticia que yo había estado temiendo en el fondo de mi corazón. «El cáncer se está extendiendo», dijo, y su voz estaba llena de una tristeza profesional que me rompió. «Hemos probado todo, pero tu cuerpo ya no está respondiendo a los tratamientos. Sofía, creo que es momento de que consideres cuidados paliativos, de que te enfoques en tu calidad de vida». Diego se derrumbó. Literalmente se derrumbó en la silla al lado de la mía, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozaba. Yo estaba sorprendentemente tranquila, como si una parte de mí ya lo hubiera sabido, ya lo hubiera aceptado.
¿Cuánto tiempo? Pregunté con voz clara. El doctor Gutiérrez me miró con compasión infinita. Es difícil decirlo con exactitud. Tal vez 3 meses, tal vez 6. Lo siento mucho, Sofía. 3 a 6 meses. Eso era todo lo que me quedaba en este mundo. Todo lo que me quedaba con Diego, con mi familia, con todo lo que amaba. Esa noche, de vuelta en nuestro departamento, Diego y yo nos sentamos en el sofá en silencio durante horas. No había palabras para lo que estábamos sintiendo. El dolor era tan profundo, tan visceral, que las palabras parecían insignificantes. Finalmente, Diego habló, con voz ronca de tanto llorar. No es justo, dijo. No es justo, Sophie. Apenas estamos empezando. Apenas nos casamos. Se suponía que íbamos a tener décadas juntos, no meses. Lo sé, respondí tomando su mano. Pero Diego, mira todo lo que hemos vivido en tan poco tiempo. La mayoría de la gente no vive tanto en toda una vida. No es suficiente, sollozó. Nunca va a ser suficiente. Podría tener 100 años contigo y no sería suficiente. Lo abracé mientras lloraba, sintiendo mis propias lágrimas caer silenciosamente. Nos quedamos así hasta el amanecer, aferrados el uno al otro, tratando de memorizar cada detalle, cada sensación, sabiendo que nuestro tiempo se estaba acabando. Los siguientes meses fueron los más dulces y los más dolorosos de mi vida. Decidimos no desperdiciar ni un segundo. Diego renunció a su trabajo para estar conmigo todo el tiempo. Hicimos viajes cortos a lugares cercanos cuando yo tenía la energía. Pasamos días enteros en la cama, simplemente abrazados, hablando de todo y de nada. Miramos todas nuestras fotos juntos, reviviendo cada memoria, riendo y llorando al mismo tiempo. Mi familia venía a visitarnos constantemente. Mi mamá cocinaba mis platillos favoritos, aunque cada vez comía menos. Mi papá venía con Mateo, y mi hermanito me dibujaba dibujos que yo pegaba en las paredes de nuestro cuarto. Mariana venía casi todos los días, trayendo chismes del mundo exterior, tratando de mantenerme conectada con la vida que se estaba alejando de mí. Doña Clara del hospital falleció un mes antes que yo. Cuando me enteré, lloré por horas. Había sido mi amiga, mi inspiración, la razón por la que había creado el grupo de oración. El padre Tomás vino a nuestra casa a darme la comunión y a rezar conmigo, y su presencia me trajo paz. Conforme pasaban las semanas, mi cuerpo se debilitaba más y más. Llegó un punto en que ya no podía levantarme de la cama sin ayuda, en que el dolor era constante a pesar de los medicamentos, en que dormir era mi única escapatoria. Una tarde, cuando el sol entraba por la ventana de nuestro cuarto pintando todo de dorado, llamé a mi mamá. «Mamá, necesito que guardes algo para mí», dije, entregándole un sobre sellado. «Es para Diego, pero solo se lo das cuando ya no esté». Mi mamá tomó el sobre con manos temblorosas, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sofía, mi niña», comenzó, pero no pudo continuar. «Está bien, mamá», dije tomando su mano. «He tenido una vida hermosa, corta, pero hermosa, y todo gracias a ti, a tu sacrificio, a tu amor. Gracias por ser la mejor madre que alguien podría pedir». Nos abrazamos, llorando juntas, despidiéndonos sin decir las palabras. La carta que había escrito para Diego me había tomado días completarla. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida, cada frase había sido escrita con todo el amor que sentía por él. Necesitaba que supiera que estaba bien, que podía seguir adelante, que tenía mi bendición para ser feliz de nuevo. 2 semanas después, una mañana de domingo, desperté sabiendo que era mi último día. No sé cómo lo sabía, simplemente lo sabía. Había una paz en mi corazón que no había sentido antes, una aceptación tranquila de lo que venía. Diego estaba acostado a mi lado, sosteniéndome como lo había hecho todas las noches durante meses. Abrí los ojos y lo encontré despierto, mirándome con esos ojos color miel que tanto amaba. «Buenos días, mi amor», susurré, con voz débil. «Buenos días, hermosa», respondió besando mi frente. «¿Cómo te sientes?» «Cansada», admití. «Muy cansada». Vi el miedo cruzar por sus ojos, pero trató de ocultarlo con una sonrisa. «¿Quieres que llame al doctor?» «No», dije, tomando su mano con la poca fuerza que me quedaba. «Solo quiero estar aquí contigo, solo nosotros dos». Llamamos a mi familia. No les dije que era el final, pero creo que lo supieron. Mi mamá, mi tía Carmen, Sebastián, mi papá con Laura y Mateo, todos vinieron. Pasaron a despedirse uno por uno, cada uno diciéndome cuánto me amaban, cada uno llorando pero tratando de ser fuertes por mí.
Cuando finalmente se fueron, cuando solo quedamos Diego y yo, lo miré a los ojos y sonreí. Ha sido la aventura más increíble, dije. Gracias por amarme también. Gracias a ti por permitirme amarte, respondió, con lágrimas rodando por su rostro. Sofía, no sé cómo voy a hacer esto sin ti. Vas a estar bien, le aseguré. Eres fuerte, eres brillante, eres increíble, y vas a tener una vida hermosa. Prométeme que vas a ser feliz, Diego. Prométeme que vas a vivir, que vas a amar de nuevo, que no vas a quedarte atrapado en el dolor. No puedo prometerte eso. Sollozó. Tú eres mi vida. Fui parte de tu vida, corregí suavemente. Una parte hermosa, pero solo una parte. Hay tanto más esperándote, tanto amor, tantas aventuras. Y yo voy a estar viéndote desde arriba, orgullosa de cada paso que des. Lo besé por última vez, poniendo todo mi amor, toda mi gratitud, toda mi alma en ese beso. Cuando nos separamos, apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando su corazón latir, ese sonido que me había consolado tantas veces. Te amo, susurré. Siempre te voy a amar. Yo también te amo, dijo, abrazándome con cuidado. Eternamente. Cerré los ojos, sintiendo una paz profunda envolverme. No tenía miedo. Había vivido, había amado, había cumplido mis sueños, había hecho las paces con mi pasado. Había tenido una vida que valió la pena, no importaba cuán corta hubiera sido. Mi último pensamiento fue de gratitud. Gratitud por Diego, por mi familia, por cada momento precioso que había experimentado. Gratitud por haber conocido el amor verdadero, el tipo de amor que la mayoría de la gente nunca experimenta. Y entonces, en los brazos del hombre que amaba, con su corazón latiendo contra mi oído, me fui en paz. 3 días después del funeral, la mamá de Sofía le entregó a Diego el sobre que su hija le había dejado. Diego lo tomó con manos temblorosas, se encerró en su cuarto, y con lágrimas ya rodando por sus mejillas comenzó a leer. Mi querido Diego, si estás leyendo esto, significa que mi jornada terrenal llegó a su fin. Pero quiero que sepas que no hay tristeza en mi corazón, solo gratitud infinita por haber vivido un amor tan lindo a tu lado. Cuando me diagnosticaron cáncer, pensé que era el final de todo. Pero tú me enseñaste que era solo el comienzo de algo más profundo, más real, más hermoso. Me enseñaste que la vida no se mide en años, sino en momentos. Y amor, cada momento contigo fue extraordinario. Gracias por limpiarme la salsa de la boca ese primer día y ver más allá de mi torpeza. Gracias por cada mensaje de buenas noches, por cada abrazo que me hizo sentir segura, por cada lágrima que derramaste a mi lado. Gracias por convertirte en mi esposo cuando sabías que nuestro tiempo juntos sería corto. Eso, Diego, eso es amor verdadero. Ahora viene la parte difícil, pero necesito que me escuches. Quiero que vivas. Quiero que sigas adelante. Quiero que abras tu corazón a nuevas oportunidades de amor cuando estés listo. Sé que suena imposible ahora. Sé que el dolor es insoportable, pero confía en mí cuando te digo que es lo que quiero para ti. El amor verdadero no es posesivo. Desea la felicidad del otro por encima de todo, y yo quiero que seas feliz, mi amor. Quiero que encuentres a alguien que te haga sonreír de nuevo, que te dé los hijos que merecías tener, que envejezca contigo de la manera en que yo no pude. Y cuando eso pase, no te sientas culpable. Yo voy a estar celebrando contigo desde donde esté. No me olvides, pero tampoco te quedes atrapado en mi memoria. Honra lo que tuvimos viviendo plenamente, amando completamente, siendo la persona increíble que siempre has sido. Termina esos proyectos de arquitectura sustentable que tanto te apasionaban. Viaja a esos lugares que soñábamos visitar. Ríe hasta que te duela el estómago. Llora cuando necesites llorar. Vive, Diego. Por favor, vive. Gracias por darme la vida más hermosa que alguien con cáncer podría haber soñado. Gracias por cada punto de mi lista que hicimos juntos. Gracias por amarme en mi peor momento y hacerme sentir hermosa incluso sin cabello. Gracias por ser mi hogar. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de la muerte misma. Donde quiera que estés, sea lo que sea que hagas, una parte de mí siempre estará contigo. En cada amanecer, en cada estrella, en cada momento de felicidad, ahí estaré yo, amándote. Cuídate, mi amor. Sé feliz. Vive una vida tan hermosa que cuando nos volvamos a encontrar, tengas millones de historias que contarme. Eternamente tuya, Sofía P.D. Cuando te enamores de nuevo, ponle Sofía de segundo nombre a tu primera hija. No para que me reemplace,
sino para que recuerde que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Diego abrazó la carta contra su pecho, sollozando con todo su cuerpo, sintiendo el peso del amor y la pérdida colisionando en su corazón. En ese momento, no podía imaginar un futuro sin Sofía, no podía imaginar amar a alguien más, no podía imaginar ser feliz de nuevo. Pero guardó la carta cerca de su corazón, y en los días y meses y años venideros, cada vez que el dolor amenazaba con consumirlo, la releía y encontraba fuerza en las palabras de su esposa, porque ella le había enseñado la lección más importante de todas, que el amor verdadero no termina con la muerte, que vive en los recuerdos, en las lecciones aprendidas, en la manera en que transformamos nuestro dolor en propósito. Y aunque el camino sería largo y doloroso, Diego eventualmente aprendería a vivir de nuevo, a sonreír de nuevo, a amar de nuevo. No porque olvidara a Sofía, sino porque honraba su memoria viviendo plenamente, tal como ella le había pedido. Porque esa es la verdadera naturaleza del amor. No se aferra, se libera, no ata, libera, no posee, regala. Y Sofía, incluso en su muerte, le había regalado a Diego la libertad de ser feliz de nuevo. Y eso, al final, era el regalo más grande de todos. Reflexión final. La vida nos enseña que el tiempo no es lo que importa, sino cómo lo vivimos. Sofía y Diego tuvieron solo unos pocos años juntos, pero en ese tiempo vivieron más amor, más pasión, más verdad que muchos que tienen décadas. Nos enseñan que el amor verdadero no huye ante la adversidad, sino que se fortalece en ella, que perdonar libera más al que perdona que al perdonado, que cada día es un regalo, no una garantía. ¿Estás viviendo tu vida plenamente o estás esperando el momento perfecto que tal vez nunca llegue? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay sueños que has estado posponiendo? ¿Hay palabras de amor que no has dicho? La historia de Sofía nos recuerda que la muerte es inevitable, pero vivir con miedo a ella es una elección. Ella eligió vivir cada día como si fuera un regalo, porque lo era. Eligió amar sin reservas, perdonar sin condiciones y dar sin esperar nada a cambio. No necesitas tener cáncer para hacer una lista de sueños y cumplirlos. No necesitas enfrentar la muerte para decirle a las personas que amas cuánto significan para ti. No necesitas esperar el momento perfecto para reconciliarte con aquellos que te han herido o a quienes has herido. El momento es ahora. Siempre ha sido ahora. Sofía nos enseñó que el amor verdadero es generoso incluso en su despedida, que la fe puede sostenernos en los momentos más oscuros, y que una vida bien vivida no se mide en años, sino en el impacto que dejamos en los corazones de aquellos que tocamos. Ella tocó el corazón de Diego de una manera que lo transformó para siempre. Tocó el corazón de su familia, sanando heridas que parecían imposibles de curar. Tocó el corazón de doña Clara y otros pacientes en el hospital, dándoles esperanza cuando más la necesitaban. Tocó el corazón de Solange y los animales del refugio, recordándonos que la compasión no tiene límites. Y tal vez, solo tal vez, ha tocado tu corazón también. Entonces la pregunta no es cuánto tiempo tienes, porque ninguno de nosotros lo sabe realmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes? ¿Vas a vivir con miedo o con fe? ¿Con resentimiento o con perdón? ¿Con el corazón cerrado o abierto al amor en todas sus formas? Sofía eligió la fe, el perdón y el amor. Y esa elección hizo toda la diferencia. No esperes un diagnóstico terminal para empezar a vivir la vida que mereces. No esperes a mañana para decirle a alguien que lo amas. No esperes el momento perfecto para perseguir tus sueños. Porque al final, no nos arrepentimos de las cosas que hicimos, sino de las que no hicimos. No nos arrepentimos de los riesgos que tomamos, sino de los que dejamos pasar. No nos arrepentimos de haber amado demasiado, sino de no haber amado lo suficiente. Sofía vivió 26 años. Solo 26 años. Pero en esos años, especialmente en el último, vivió más plenamente que muchos que viven hasta los 80 o 90. Amó profundamente. Perdonó completamente. Dio generosamente. Y cuando llegó su momento de partir, lo hizo en paz, sin arrepentimientos, sabiendo que había vivido bien. ¿Podrás decir lo mismo cuando llegue tu momento? La invitación de Sofía para ti, querido amigo o amiga que has escuchado esta historia, es simple pero profunda. Vive ahora. Ama ahora. Perdona ahora. Sueña ahora. No cuando tengas más dinero. No cuando encuentres la pareja perfecta. No cuando las circunstancias sean ideales. Ahora. Porque ahora es todo lo que tenemos.
Ahora es todo lo que alguna vez tuvimos. Y ahora es todo lo que necesitamos. Haz tu propia lista. No una lista de cosas que hacer antes de morir, sino una lista de cosas que hacer para vivir verdaderamente. Tal vez sea reconciliarte con alguien. Tal vez sea finalmente decirle a alguien cómo te sientes. Tal vez sea perseguir ese sueño que has estado posponiendo. Tal vez sea simplemente pasar más tiempo con las personas que amas. Sea lo que sea, hazlo. No mañana. No el próximo año. Ahora. Porque la vida de Sofía nos enseña que el tiempo es el regalo más precioso que tenemos, y desperdiciarlo esperando el momento perfecto es la mayor tragedia de todas. Diego aprendió que el amor verdadero trasciende la muerte, que puedes amar a alguien para siempre y aún así abrir tu corazón a amar de nuevo, que honrar la memoria de alguien no significa quedarte atrapado en el pasado, sino llevar las lecciones que te enseñaron hacia el futuro. Aprendió que el dolor es el precio que pagamos por haber amado profundamente y que vale cada lágrima. Aprendió que la muerte no es el final del amor, sino una transformación de él. Aprendió que Sofía tenía razón. El amor verdadero no es posesivo. Desea la felicidad del otro por encima de todo. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido? Tal vez has aprendido que la vida es frágil y preciosa, que el amor vale todos los riesgos, que el perdón libera, que la fe sostiene. Que cada día es un milagro si elegimos verlo así. Sofía y Diego nos regalaron una historia de amor que desafía el tiempo, que trasciende las estadísticas médicas, que demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, la luz del amor puede brillar con intensidad cegadora. Ellos nos enseñaron que no necesitas toda una vida para vivir una gran historia de amor. Solo necesitas estar presente, ser valiente y amar sin reservas. Entonces, mientras sigues con tu día, mientras regresas a tu rutina, lleva contigo esta pregunta. Si supieras que te quedan solo 6 meses de vida, ¿qué cambiarías? Y luego, la pregunta más importante. ¿Por qué esperar a tener solo 6 meses para hacer esos cambios? Vive como Sofía vivió, con valentía, con amor, con propósito, con gratitud. Ama como Diego amó, sin condiciones, sin reservas, sin importar el costo. Y cuando llegue tu momento de partir de este mundo, que puedas hacerlo como Sofía lo hizo, en paz, rodeada de amor, sabiendo que viviste bien, que amaste profundamente y que dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Porque al final, eso es todo lo que importa. No cuánto tiempo viviste, sino cómo viviste. No cuánto dinero acumulaste, sino cuánto amor diste. No cuántos logros obtuviste, sino cuántas vidas tocaste. Sofía tocó muchas vidas en sus 26 años. Y su historia sigue tocando vidas incluso después de su partida. Que su legado sea un recordatorio de que la vida es un regalo precioso. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Y cada día que amanecemos es una oportunidad para escribir una historia que valga la pena contar. No desperdicies esa oportunidad. Vive tu historia. Ama tu historia. Sé tu historia. Y que cuando llegue tu momento de partir, puedas hacerlo con una sonrisa en el rostro y paz en el corazón, sabiendo que viviste bien. Ese es el verdadero legado de Sofía. Ese es el regalo que nos dejó. ¿Qué regalo dejarás tú? Fin.